ejército de Israel rescató a 4 rehenes que mantenía Hamás en Gaza. El megaoperativo por aire, tierra y agua se llevó a cabo en el área de Nuseirat. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que no se rendirán ante el terrorismo, mientras quedarían 120 rehenes en la franja. Más de 200 palestinos perdieron la vida y al menos 400 resultaron heridos en medio del operativo israelí en el que fueron rescatados los rehenes. Hamás aseguró que la resistencia continúa, al tiempo que el primer ministro palestino Mahmoud Abbas llamó a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. En medio de la guerra en Ucrania, Rusia indicó este sábado haber repelido un ataque de drones ucranianos contra un aeródromo militar de Osetia del Norte, a unos 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania, mientras el ejército ucraniano tiene dificultades para reclutar a nuevos soldados. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos este informativo en la Franja de Gaza, donde 4 rehenes fueron rescatados por las fuerzas israelíes en medio de un operativo en el centro del enclave en el área de Nuseirat. Los rescatados son 3 hombres y una mujer que fueron secuestrados en el Festival de Música Noa en el ataque de Hamás del 7 de octubre. El primer ministro Benjamín Netanyahu felicitó a las fuerzas y dijo que no se rendirá ante el terrorismo. El grupo islamista aseguró que la resistencia continúa. Así se reencontraba Noa Argamani, de 25 años, con su padre tras pasar 8 meses de cautiverio en la Franja de Gaza. Junto con ella fueron liberados Shlomi Sif, de 40 años, Almog Meirjan, de 21, y Andrei Kozlov, de 27, en la considerada por el ejército israelí como su mayor operación de rescate desde que estalló la guerra con Hamás. Fueron rescatados después de 246 días en cautiverio. Se trataba de una misión compleja y de alto riesgo basada en inteligencia precisa realizada a la luz del día en 2 edificios separados en lo profundo de Gaza. Hubo disparos en los rescates. Ellos están de regreso en Israel, están vivos y están bien. Serán sometidos a exámenes médicos. Ondeando banderas israelíes en Tel Aviv, algunos esperaban el arribo en helicópteros de los rescatados, quienes fueron llevados posteriormente a un hospital en la localidad de Ramat Gan. Los 4 rehenes fueron secuestrados el 7 de octubre cuando el grupo Hamás irrumpió en el Festival de Música Electrónica Nova, en el sur de Israel, hasta finalmente ser liberados en Al-Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. En Israel se vivieron distintas celebraciones, y el primer ministro Benjamín Netanyahu dio la bienvenida a Noa Argamani vía telefónica. ¿Cómo te sientes, Noa? Estoy muy emocionada. No escuché hebreo durante mucho tiempo. No es solo hebreo, también es tu casa y es importante. No nos dimos por vencidos ni por un segundo. No sé si ustedes creyeron eso, pero nosotros creímos en ello y estoy feliz de que se haya hecho realidad. El ejército israelí cree que un total de 250 personas fueron secuestradas el 7 de octubre. De los cuales 113 fueron liberados en una tregua entre noviembre y diciembre. 40 han sido reportados como muertos y otros 120 se mantendrían en cautiverio. A su vez, las autoridades gazatíes informaron que más de 200 personas perdieron la vida y alrededor de 400 resultaron heridas en los ataques israelíes y combates para liberar a los 4 rehenes. El primer ministro palestino Mahmoud Abbas llamó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Previamente conversamos con Fabián Harari, consultor en seguridad y académico de la Universidad de Buenos Aires, que nos dijo si se puede considerar válido y legítimo el impacto de este operativo de rescate. A ver, aquí no es un problema, si uno lo tiene que poner en términos puramente cuantitativos, no es un problema de los 200 que mataron para liberar a 4. Porque uno puede decir, bueno, primero es una operación mal hecha. Yo tengo que matar 200 personas para liberar a 4. Yo no creo que haya 200 personas custodiando a 4 rehenes. Es decir, acá hay una, por decirlo así, una operación de inteligencia para detectar a los rehenes, pero hay una muy mala implementación en los hechos para liberarlos, por los cuales hay que masacrar 200 personas. Es evidente que la intención del gobierno de Netanyahu no es liberar los rehenes, pues ya los hubiera liberado, además se hubiera sentado a negociar y los libera, si lo que importa es la vida de las personas. Lo que le importa a Netanyahu, me parece a mí, es avanzar con una destrucción de la vida social allí.
Como digo, esto le puede volver en contra. En principio le volvió en contra. Recordemos que antes del 7 de octubre Netanyahu había tenido marchas en su contra, problemas de corrupción, problemas de injerencia en el Tribunal de Justicia israelí, y que también en medio de esta ofensiva contra el Hamas tuvo una marcha de los opositores porque evidentemente no estaban de acuerdo con lo que Netanyahu estaba implementando. Es decir, Netanyahu tiene una situación muy conflictiva, no solamente en el frente internacional, recordemos que fue condenado por la ONU, es decir, una condena internacional a esto que está pasando en Gaza, sino en su propio frente interno, porque no está rescatando a los rehenes, es decir, ya pasaron varios meses y no rescató a los rehenes, y además está sometiendo al conjunto del país a una ofensiva militar que implica no solamente el ejército, sino incluso los reservistas. Están movilizando toda una economía y toda una sociedad en una guerra que no le está dando réditos a Israel y en cambio está convirtiendo al gobierno de Netanyahu en una especie de, horror internacional, con justa razón, porque realmente lo que está sucediendo en Gaza es horroroso. En París continúa la visita de Estado del presidente estadounidense Joe Biden. En un pronunciamiento conjunto con el mandatario francés Emmanuel Macron, los líderes acogieron el rescate de los rehenes y el jefe del Estado galo reafirmó su apoyo a la propuesta de cese del fuego en Gaza anunciada por Joe Biden y a la solución de los dos estados. De otra parte, centraron su mensaje en la necesidad de continuar apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia. Precisamente a propósito de la guerra en Ucrania, en el terreno, Rusia indicó este sábado haber repelido un ataque de drones ucranianos contra un aeródromo militar de Osetia del Norte, a unos 1000 kilómetros de la frontera con Ucrania. De otra parte, el ejército ucraniano enfrenta dificultades y resistencia para reclutar personal y movilizarlo al frente. El presidente Volodymyr Zelensky endureció las leyes de reclutamiento cuando miles de ucranianos han huido del país para evitar la movilización desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. Más en el informe de Jesús Yajure. Pablo y Yuri, antiguos soldados y ahora reclutadores, recorren las calles de Kiev con la policía, verificando el estatus de ciudadanos con respecto al servicio militar. Pero su tarea se ha hecho difícil. Muchas de las personas a las que se acercan se muestran reacias o incluso agresivas. Nos insultan. Oh, estás fuera. ¿Por qué no estás en el frente? ¿Por qué estás aquí? Aunque ya hayamos estado en el frente, yo estaba en Ilovaisk en 2014, cuando empezó la guerra a gran escala. Yo estaba en el extranjero, trabajando en Israel en una obra y volví enseguida. Ucrania lleva meses luchando por reponer sus mermadas fuerzas, mientras Rusia ejerce más presión en el frente. La escasez de personal obligó a Ucrania a adoptar nuevas y polémicas medidas. En abril entró en vigor una nueva ley de movilización. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también firmó otras 2 leyes que permiten a los prisioneros alistarse en el ejército y que quintuplica las multas a quienes evadan el servicio militar. Luchamos y yo lucho para que nuestros ciudadanos tengamos derechos y libertades. Y no quiero que aquí se infrinja la ley, por tanto creo que solo debemos actuar en el marco de la ley. Este ciudadano realmente tuvo una infracción. Al menos 768.000 ucranianos entre 18 y 64 años habían recibido protección temporal en países de la Unión Europea hasta el pasado mes de noviembre, según datos de la agencia Eurostat. Desde el comienzo de la guerra, Kiev prohíbe salir del país a los menores de 60 años, pero algunos están exentos, como los discapacitados o los que tienen 3 o más hijos a su cargo. Se cumplen 2 semanas desde el ataque ruso contra un mercado de la ciudad ucraniana de Kharkiv. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos dio detalles de la situación en terreno. Hoy sábado se cumplen 2 semanas desde aquel triste episodio que vivió la ciudad de Kharkiv, la segunda ciudad
de Ucrania cuando el 25 de mayo 2 misiles cayeron en un centro comercial. Es un gran almacén donde venden básicamente de todo, conocido a lo largo de Ucrania como epicenter. Aquí, en ese ataque con 2 misiles, murieron al menos 19 personas y más de 40 quedaron heridos en uno de los episodios más tristes que ha vivido esta ciudad, donde desde comienzos de mayo ha vuelto a ser atacada con intensidad por las fuerzas de Moscú. Sin embargo, también estos ataques han llevado a cambiar la dinámica y otra vez a quebrantar esas líneas rojas que habían creado los países occidentales, especialmente Estados Unidos con Ucrania desde el comienzo de la invasión, cuando empezaron a darle armas para defenderse. En aquel momento, especialmente, Washington aseguraban que esos misiles y esas armas de largo alcance no podían utilizarse para atacar en territorio ruso en la defensa de Ucrania. Sin embargo, aquí estamos a muy pocos kilómetros de la frontera y esto hace que estos misiles sean lanzados. Aquí ni siquiera alcanzan a sonar las alarmas cuando ya el misil está en la ciudad, y esto ha llevado a que Estados Unidos permita a Ucrania que pueda atacar siempre y cuando se está defendiendo. Es decir, por ejemplo, si encuentran que hay una posición de misiles al otro lado de la frontera, tienen permiso para atacarlas con ciertas armas, especialmente con los HIMARS, no con los ATACMS, que son esos misiles de mucho más alcance que les entregan los Estados Unidos. Sin embargo, esto ha traído un impacto directo en la ciudad. Aquí nos cuentan que la situación, aunque siguen atacando, aunque sigue siendo difícil, está más tranquila, pero lo que vemos, a diferencia de lo que veíamos hace 2 semanas, es mucho menos gente en la calle. En los establecimientos nos cuentan que hay mucha menos gente visitándolos y piensan que puede ser porque la gente está en verano, aprovecha para irse o no saben realmente, pero sí la situación en la ciudad es mucho más tranquila y menos gente. En otras noticias, continúan las votaciones en el tercer día de las elecciones europeas. Hoy es el primero de 2 para Italia, la segunda jornada para votar en República Checa y el único día para Malta, Eslovaquia y Letonia. En conjunto, 370 millones de ciudadanos tienen que escoger a los 720 diputados de la Eurocámara, 15 sillas más que en la legislatura anterior. Irlanda y Países Bajos ya votaron el jueves y el viernes. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Océanos, una fecha que busca crear conciencia sobre el impacto humano en estos ecosistemas. Justamente el viernes se llevó a cabo un foro internacional en Costa Rica con expertos y científicos de más de 40 países para dialogar sobre la protección del mar en la lucha contra el cambio climático. Autoridades, expertos y científicos de más de 40 países se reunieron en Costa Rica con el objetivo de proteger los océanos. El presidente de la nación centroamericana, Rodrigo Chávez, resaltó la importancia de comenzar a actuar antes de que sea tarde. Yo creo que todos sabemos que si no actuamos ya, estaríamos como generación quitándole el futuro a la humanidad, y ese es el diagnóstico fundamental. Hay que actuar ya, con compromiso, no solo palabras bonitas, sino acción. El foro se llevó a cabo para preparar y poner temas importantes en la mesa antes de la Conferencia del Cambio Climático de la ONU de 2025 en Francia. El tema central fue la extrema importancia que tiene el mar para batallar el cambio climático. Sin embargo, también se resaltó la acuicultura como método sostenible y futuro reemplazo de la pesca. Adicionalmente, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, resaltaron que el consumo de animales acuáticos aumentó de 9,1 a 20,7 kilos durante los últimos 60 años, un fenómeno que esperan continúe en aumento, por lo cual las autoridades francesas resaltaron el rol clave que juega la protección y cuidado del océano. Los desafíos son recordar que el océano se encuentra amenazado por el cambio climático y las actividades humanas que tienen impactos irreversibles, pero que el océano también es un aliado indispensable en nuestra lucha contra el cambio climático. En espera de la conferencia del 2025, Costa Rica propuso firmar una declaración de paz con los océanos, que implica el cuidado común de las aguas internacionales, de las cuales solo el 1% se encuentra actualmente protegida.
Cerramos en París, donde la polaca Iga Świątek se coronó campeona de Roland Garros. Es la cuarta vez que la tenista gana el Abierto de París y la tercera vez consecutiva. En la final se impuso con autoridad en 2 sets, 6-2 y 6-1 a la italiana Jasmine Paolini. Es todo por el momento en France 24. Gracias por su sintonía.